Muy buenas tardes, muchas gracias por la espera. Unos pequeños inconvenientes de carácter técnico y ya estamos listos para poder iniciar nuestro webinar. Antes de dar inicio, permítame presentarnos. Somos Ucapen, una empresa ecuatoriana con presencia física en Colombia, en Bolivia, en Uruguay, en Euroasia y de manera digital a nivel internacional. El día de hoy tenemos un tema muy importante que vamos a platicarlo con nuestro colega y a la vez representante oficial de Ucapen en Bolivia, el ingeniero Gabriel Coronado. El tema que lo vamos a brindar a ustedes va relacionado a qué es lo que debemos nosotros realizar frente a los incidentes informáticos. Nuevamente, bienvenidos y doy paso al ingeniero Gabriel Coronado para que pueda presentar el evento ante ustedes. Muy buenas tardes con todos, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo directo de la mano de Ucapem. Hoy vamos a hablar lo que es la parte de respuesta a incidentes. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, gracias por estar pegados a nuestra transmisión. Un cordial saludo a todos y a todas. Bien, con ese pequeño preámbulo, comencemos la charla del día de hoy. El directo va a tratar acerca de respuesta a incidentes, pero permítanme presentarme. Mi nombre es Gabriel Coronado, formo parte del grupo UCAPEM, actualmente soy el representante en Bolivia, soy de profesión ingeniero en sistemas y me desarrollo como consultor informático forense. Bien, con ese pequeño preámbulo, continuemos. Acerca de mi persona, estoy actualmente trabajando como jefe de respuesta a incidentes en la empresa SSH Support. Soy consultor informático forense, he sido ponente en países como Argentina, Paraguay, Perú y varios eventos en el país de Bolivia. Cuento con varias certificaciones en ciencias forenses, hacking ético, redes y también soy escritor de un libro basado en recuperación de datos con técnicas forenses para sistemas operativos Windows y Linux. He trabajado también como consultor para varias empresas gubernamentales y también en el sector privado. Algo de mí es eso. Pues bien, vamos a inmiscuirnos un poco más ya directamente en lo que es la charla. ¿Qué es un incidente? Desde el punto de vista informático, un incidente es una brecha de seguridad la cual es explotada o la cual es encontrada de distintas maneras, ¿sí? Puede ser una brecha causal o casual. Causal, que nosotros generemos esa brecha de seguridad, ya sea con un ethical hacking, con unas pruebas de estresamiento, pruebas de rendición y demás. Entonces, de esa forma nosotros estuviéramos conociendo las brechas de seguridad, ¿correcto? Hoy en día las empresas ya están enfocadas más en el ámbito de lo que es la seguridad informática. Lamentablemente a muchos les ha tocado aprender eso de mala manera. Decimos de mala manera, ¿por qué? Porque nos preocupamos de la seguridad únicamente cuando hay algún incidente, cuando pasa a alguien de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra empresa y demás. Ahí recién nosotros estamos preocupados en ese ámbito. Es decir, cuando realmente nos vemos en la situación es cuando decimos que la seguridad informática era importante. Pero bueno, en tiempos de COVID también se hace demasiado hincapié en la seguridad.
Tomemos en cuenta que con el teletrabajo, con las nuevas tendencias digitales, la parte de lo que es la informática ahora, las brechas de seguridad se están encontrando en mucho menos tiempo en las cuales se encontraban antes. ¿Por qué? Porque hay mucha más gente trabajando ya desde sus domicilios, trabajando desde el lugar donde se encuentran en un referente ámbito social. Bien, veamos un poquito de teoría, veamos qué es una gestión de un incidente de seguridad. Dentro de una gestión nosotros tenemos dos aspectos importantes, uno que es la prevención y otro que es la detección. Dentro de la primera parte, que es la prevención, nosotros tenemos en cuenta que debemos tener las amenazas, ¿sí?, referentes a lo que es los riesgos informáticos que contamos hoy en día, ¿sí? Como mencionábamos, prevención es tener presente las amenazas en las cuales están expuestas una organización y conocer las medidas de seguridad preventivas. ¿Qué es la detección? Pues bien, la detección es que a través de herramientas, ya sea físicas, lógicas o implementaciones, nosotros utilicemos, ¿sí?, de forma manual o automática un determinado producto para prevenir ese incidente. En teoría, suena bastante interesante, ¿sí? Decimos que son conceptos básicos que toda empresa debería tenerlos, debería saberlos, pero no solo es tener y saber, sino también utilizarlos. Y lamentablemente en esa parte es donde muchas empresas todavía tienen falencias. ¿Por qué? Porque yéndonos un poquito a lo que es el sector bancario. Muchas veces los ethical hacking son programados. Entonces, el encargado de seguridad sabe que tiene falencias. Entonces, un tiempo antes del ethical hacking, comienza a poner las medidas de seguridad necesarias. Pasa la auditoría, pasa el ethical hacking y demás, y de nuevo las medidas de seguridad se bajan. Entonces, los incidentes se dan basados en esos entornos, ¿sí?, en entornos que lamentablemente debería ser una evaluación continua, es decir, se debería estar revisando los procesos de seguridad constantemente, pero muchas veces por factores de interconexión, por factores de proveedores. Por ejemplo, acá en Bolivia tenemos ese gran perjuicio, un punto de intercambio que lamentablemente no funciona, que los privados tienen que generar sus propios puntos de intercambio para que funcionen bien las interconexiones entre un proveedor de Internet A y un proveedor de Internet B. Y pues bueno, son factores que a veces obligan a que las medidas de seguridad ya no sean tan exigentes. En ese aspecto, muchas veces nosotros tenemos que tomar muy en cuenta muchos factores al momento de, uno, hacer una implementación, o también en el factor de hacer una migración. Tomemos en cuenta que la informática es un ámbito que va evolucionando constantemente. Y pues bueno, uno no puede quedarse con una sola tecnología o no puede quedarse con una sola solución. En muchos casos las empresas tienden a crecer bastante y en proporción desmedida. Entonces, en ese factor es donde nosotros debemos tener sumo cuidado al momento de hacer una migración. ¿Por qué? Porque a veces hacemos un diseño de proyecto y contemplamos únicamente lo que piden, pero no contemplamos en esa parte que posiblemente la empresa tenga un crecimiento mayor o que la empresa necesite una proyección a corto, mediano y largo plazo. Entonces son factores sumamente importantes, son factores sumamente perjudiciales que nosotros podemos ver desde una óptica de la seguridad informática. Entonces, hay que hacer bastante hincapié en los diseños que nosotros proponemos al momento de hacer una nueva implementación o al momento de hacer una migración. ¿Por qué? Porque estos puntos también nos pueden dar parámetros para que nosotros utilicemos el primer aspecto. ¿Cuál sería el primer aspecto? La prevención. Yo tengo un refrán que lo uso bastante, el cual menciona: es preferible tener y no tener que usar a no tener y tener que usar.
En el ámbito informático muchas veces contamos con un montón de herramientas que llegado un momento a veces uno dice, ¿para qué las pago? Sí, por ejemplo, algo básico de un antivirus. Resulta que todo el tiempo que uno está usando un antivirus dice, no me va a pasar nada. Y a la siguiente gestión ya no adquiere la licencia del antivirus. Y pues bueno, lamentablemente, muchos casos de ransomware y demás se podían haber evitado, ¿sí?, con una buena protección. Ahora, aclaremos algo, ¿sí? Las soluciones en seguridad informática no te brindan el 100% de garantía que no vas a sufrir un incidente. Correcto. ¿Por qué? Lo único que hacen estas soluciones es reducir la brecha que existe entre el problema y la solución, ¿sí? No hay una solución informática 100% segura, ¿sí? Lo único que hacemos es reducir el margen de riesgo, un 99, un 98, un 90%. Ya eso se analiza de acuerdo a la estructura de cada empresa y de cada solución también. Entonces es sumamente importante que nosotros manejemos y tengamos muy en cuenta esos parámetros que estamos mencionando en este momento. Bien, muchas ISOs están abocadas a lo que es la detección, ¿sí? Pero acá viene la pregunta, ¿será así en la vida real? ¿Es realmente tan influyente este factor de la normativa? ¿Es realmente tan influyente este factor de la parte teórica que nosotros tenemos en el manual de respuestas de una empresa? Déjenme compartirles un poquito de mi experiencia, ¿sí? De lo que yo he vivido, de lo que yo he pasado, las cosas que me ha tocado ver, ¿sí? En este aspecto, muchas empresas no tienen un manual de respuesta a incidentes, ¿sí? ¿Por qué decimos eso? Porque hacemos una auditoría y preguntamos, ¿dónde está el manual de procedimientos funcionales informáticos? Y resulta que no existe, ¿sí? Resulta que efectivamente no hay esa parte, que no hay esa progresión y demás. Entonces, hay que tomar muy en cuenta este factor, que la vida real no es teórica, ¿sí? Si bien la teoría nos ayuda bastante en el aspecto de implementar medidas de seguridad, a veces la situación nos obliga a utilizar técnicas de distinto tipo, ¿sí? La vida real es como dice esta película, la ley del más fuerte sobrevive, ¿sí? Los piratas informáticos, porque esos son las personas que se dedican a introducirse a otros sistemas sin autorización, piratas informáticos, no hackers. Los piratas informáticos siempre tienden a tener bastantes herramientas y por lo general trabajan estas personas en grupos. Entonces acá también viene la ley del más fuerte, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces a nosotros nos toca realizar la parte oscura o la parte negra del trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que tener las herramientas necesarias para poder defendernos, ¿sí? Para poder proteger nuestra infraestructura. Pero ¿cómo nosotros la protegeríamos? Nosotros la protegemos únicamente realizando pruebas continuas, ¿sí? Y este es un factor que muchas veces las empresas descuidan. Autoevaluarse, autoejecutarse, autoanalizarse. ¿Por qué decimos autoevaluarse? Porque hay que ser conscientes de las limitaciones en hardware que tenemos, ¿sí? Muchas veces uno desea implementar la mejor solución, pero lamentablemente el factor económico tiende a presionarnos también, ¿sí? La autocorrección, que muchas veces el software que nosotros tenemos no va de acuerdo con el hardware que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, a veces es mucho más necesario utilizar medidas más prácticas, ¿sí? Utilizar herramientas más prácticas. Entonces, la autocorrección ya viene entre fusión de la autoevaluación y también el análisis que ya nosotros tendríamos que hacernos de aquí en adelante. Como les decía anteriormente, la ley del más fuerte, ¿sí? Matar o morir. En muchos casos,
generalmente la respuesta a incidentes es un factor que no tiene receta. ¿Por qué decimos que no tiene receta? Porque muchos ataques se pueden dar, uno, por zero days, dos, porque un empleado se ha ido desconforme de la empresa y sabía información sensible. Y esa información sensible ha servido a muchos ciberatacantes para realizar un determinado ataque. A veces no es que los encargados de TI, no es que los jefes de sistemas y la gente que trabaja en infraestructura y en seguridad no tenga el conocimiento necesario. No, más al contrario, muchas veces esta gente es muy preparada, ¿sí? Pero ¿cuál es el factor que limita la decisión o que limita una respuesta a incidentes? Pues bien, muchas veces es los nervios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca se han enfrentado a una situación y a una coyuntura en la cual están atravesando en ese momento. En muchos casos que me tocó atender de respuesta a incidentes, yo les preguntaba, después que pasó el incidente, después que hicimos todo lo pertinente, les hacía la consulta, señores, ¿y ustedes por qué no hacían esto? ¿Sí? Si hasta en su configuración está claro que sabían cómo hacerlo, sabían cómo protegerse, sabían cómo reaccionar en ese momento. Y la respuesta que se obtiene es general. Dicen, mira Gabriel, a veces los nervios nos traicionan y nos juegan una mala pasada. ¿Por qué? Porque una mala decisión puede llevarnos a perder el empleo, ¿sí? Una mala decisión puede llevarnos a que nuestra vida profesional prácticamente se acabe. Estamos hablando de personas que ya trabajan en la misma entidad durante varios años, 15, 20 años que están en el cargo y que pues bueno, tienen ese miedo a perder la seguridad laboral con la que cuentan. Entonces, en ese factor es sumamente importante que nosotros tengamos el conocimiento necesario y también la tranquilidad y la serenidad para el momento, ¿sí? Yo comentaba con estas personas y les decía, pero lo que yo he hecho, ustedes saben hacer de la misma manera, ¿sí? ¿Yo por qué tenía ese conocimiento? Porque, bueno, con muchas personas he logrado ser compañero de clase, compañero de alguna actividad y demás. Y pues bueno, ellos me decían sí, pero realmente los nervios son los que te juegan una mala pasada. Yo en mi calidad de consultor, pues bueno, soy de esos bomberos que llega al lugar del incendio y pues bueno, no tengo absolutamente nada que perder. ¿Sí? Me llaman generalmente cuando ya está agonizando el muerto, cuando ya estamos en la última etapa del incidente, cuando nosotros ya la solución que damos en muchos casos ya es una solución más de recuperación que de prevención. Entonces, en ese aspecto hay que tener sumo cuidado, ¿sí? Para no tomar una mala decisión, para no tomar lo que es algo que perjudique a la empresa, ¿sí? Y en muchos casos esto va también a la parte personal. Porque si se han dado cuenta, el índice de ransomware ha subido bastante desde que el COVID-19 ha comenzado a expandirse a nivel mundial, a volverse ya una pandemia. Y lo primero que las personas hacen es apagar su equipo. ¿Sí? En muchos casos uno les pregunta, ¿no? ¿Qué ha hecho usted? ¿Cómo le ha entrado la infección? ¿Sí? Estaba instalando un torrent, me estaba bajando una herramientita torrent y resulta que ahí me ha pedido un mensaje donde me decía que si deseo instalar algún elemento adicional. Y pues bueno, en ese caso yo le he dado que sí. Yo le he dicho que sí a la herramienta y me ha instalado algo más y de ahí mi máquina ha comenzado a manejarse sola y después me saltó un mensaje y me dijo que debería pagar cierta información. Pensé que era una broma de alguien y lo que he hecho ha sido apagar el ordenador. Y pues bueno, al igual que las personas del cotidiano vivir,
digámoslo así, a las personas que usan herramientas básicas, herramientas de ofimática para su trabajo y demás. En las empresas sucede lo mismo, ¿sí? Decimos que sucede lo mismo, ¿por qué? Porque en muchos casos uno ve que el backup está en el mismo servidor, o que está en el mismo segmento de red, o que el backup de la base de datos no se encuentra aislado, que tiene conexión permanente. Entonces, acá vienen factores de implementación, ¿sí? Se les infecta el archivo original y también se les infecta el backup. Entonces, ¿para qué tener un backup si va a estar en el mismo lugar, en el mismo entorno? Un backup, lo correcto es que esté acá, ¿no? O sea, en un dispositivo de estos, desconectado de internet, y cuando yo vaya a realizar el backup, pues tengo que poner medidas de seguridad adicionales para que justo en ese momento no me ocurra ningún incidente más. Por eso es que muchas entidades bancarias, por ejemplo, cortan su sistema de transaccional a determinada hora. ¿Sí? Por ejemplo, de 11 de la noche a 1 de la mañana vos no puedes hacer transacciones, ¿no? Entonces, en ese factor, a veces a uno le toca implementar soluciones no solo básicas, sino soluciones un poquito más profesionales, ¿sí? Más del ámbito logístico, digámoslo así. Pero acá también viene la preparación del personal, ¿sí? A veces uno entra a un cargo laboral y lo convierte su trabajo rutinario. Venir, encender una máquina, meter unos códigos y listo. Entonces muchas veces nosotros somos los que tendemos a dejar la información expuesta, ¿sí? Por ejemplo, he visto en muy pocas empresas que cuando un personal se retira de la empresa, realmente dan de baja toda la información o todo el acceso que tenía ese personal, ¿sí? En muchos casos se ve que las empresas tienen por años la cuenta de correo, las credenciales de esa persona y demás. Entonces, en ese factor es algo que realmente preocupa. Decimos que preocupa, ¿por qué? Porque los incidentes vienen de ese lado. O sea, el ciberatacante, al igual que los encargados de hacer trata y tráfico de personas, no escogen a su víctima al azar, no dicen, a ver, hoy día a esta persona vamos a atacar. No, le hacen un estudio pertinente, averiguan toda la información de la empresa, averiguan cuáles son sus puntos débiles, lista, nómina y demás. Y lamentablemente muchas personas tienden a utilizar sus cuentas corporativas en lo que es el aspecto de redes sociales. Crean su Facebook con la cuenta empresarial, se suscriben a programas con las cuentas empresariales y pues bueno, prácticamente están dando vía libre a lo que es a un ciberatacante tener la parte del relevamiento de información, que es la primera etapa de un ciberataque, digámoslo así. Entonces, esos son factores que realmente nos preocupan, ¿sí? Los que estamos trabajando en respuesta a incidentes, siempre hacemos de notar eso. Y a veces nos toca lidiar con nuestras propias familias, ¿sí? Muchas veces la esposa, la hermana se enoja porque uno les dice, ¿sabes qué? Ya no publiques tantas cosas en Facebook, ¿sabes qué? Deja la vida de los niños aparte y deja de estar publicando que yo amo a mis hijos, que yo amo a mi pareja, que yo amo mi vida, que yo amo a mi familia. Mantenerlo un poquito en privado. Y nosotros precisamente decimos eso, ¿por qué? Porque sabemos los riesgos que nos enfrentamos, ¿sí? Pero lamentablemente muchas personas no comprenden este aspecto. Entonces, en ese factor es sumamente importante que nosotros tengamos cultura informática, ¿sí? Cultura informática va inmiscuido en todo lo que es la seguridad informática. Por ejemplo, los médicos tienen una cultura bacteriológica, ¿sí? Ellos saben muy bien qué medidas de seguridad tienen que tomar para no contagiarse y qué medidas de seguridad no tienen que tomar para no contagiarse, ¿correcto? Entonces, en ese factor, nosotros siempre tenemos que tener muy en cuenta todos esos parámetros, todas esas perspectivas y todos esos consejos y tips también que nosotros damos en estos webinars, en cursos, en capacitaciones y demás.
Les recalcamos nuevamente, la informática es algo evolutivo. Lo que has aprendido hace un año puede ser que ahora ya esté obsoleto. Las medidas de seguridad que tomabas hace un año puede ser que ahora ya estén obsoletas. Entonces es una constante actualización. Por eso también los fabricantes sacan sus actualizaciones pertinentes. Todo tipo de fabricantes, desde los antivirus hasta los sistemas operativos. Y acá no vamos a hacer una discriminación y decir, no solo sacan actualizaciones los sistemas operativos que son open source o los sistemas operativos que son licenciados. No, todos sacamos todos los sistemas operativos tienen sus respectivas actualizaciones. Entonces, siempre es bueno que nosotros comencemos por casa, ¿sí? Verifiquemos si realmente nuestro ordenador se encuentra actualizado, tiene la última versión, qué fallos hay para esa versión. Muchas veces nos toca hacer un trabajo adicional, digámoslo así, que no nos gusta hacerlo, pero que lamentablemente es necesario que nosotros lo hagamos. Bien, básicamente esa era la información que yo quería compartir con ustedes. Acá les dejo algunos contactos por los cuales se pueden comunicar con mi persona. Nuevamente agradecer al grupo UCAPEM, del cual formo parte, representante en Bolivia. Pues bueno, estén atentos a las nuevas actividades que lanzaremos, al igual que este webinar vamos a tener actividades permanentes, vamos a tener capacitaciones también. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, seguir nuestras transmisiones que hagamos, denle like a esta página y lo más importante, toda la información que nosotros les dejamos acá, compártanla. Mi nombre es Gabriel Coronado, ha sido un gusto tenerlos esta tarde, muchas gracias. Si hubiera alguna consulta o duda, estamos cordialmente disponibles para atender sus preguntas. Perfecto, claro que sí. Muchas gracias al ingeniero Gabriel Coronado, es nuestro representante oficial en Bolivia. Pues bueno, el día de hoy nos ha expuesto algo que es totalmente importante, los incidentes informáticos, cómo debemos nosotros evaluarlos, qué es lo que deberíamos realizar para un sinnúmero de situaciones, ¿no? Pues adicionalmente a ello, invitarles el próximo fin de semana al siguiente webinar que se va a realizar conjuntamente. ¿Qué tienen en común estas tres acciones? Que estas tres personas no han desinfectado los productos, pero no se preocupen, que aquí les enseñaremos por favor, cómo hacerlo. Con uno de nuestros expertos en el ámbito de redes. De hecho, el siguiente tema va enfocado a la transformación digital en los proveedores de servicios. Un tema totalmente importante, como les comento, y adicionalmente a ello, que es totalmente actual, un tema totalmente importante, valga la redundancia, y que de la manera mucho más primordial deberíamos nosotros estar conscientes y coherentes a la vez de toda esta nueva gama de servicios que nos están ofreciendo. Y bueno, pues aquí vamos a hablar en definitiva de todo lo que son las típicas conexiones nuevas, ¿no?, que vienen en la 5G y ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, nuevamente una cordial invitación a todos ustedes para el próximo día sábado a las 11 de la mañana, que vamos a tener nuestro siguiente webinar, ¿sí? Y nuevamente muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un excelente resto de la tarde y un excelente fin de semana.